Bueno, saludo aquí también en la transmisión, que no lo había colocado. Dios los bendiga a todos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos 12:2. Y esto que Dios quiere hablar sigue siendo como la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Amén? La gente suele decir que Dios trae cosas para nuestras vidas que a veces para nosotros no son divertidas, no son, como que no llenan las expectativas, ¿no? Y esto le dice a la gente que no se acomoda a la palabra. Pero si nosotros miramos la vida de un cristiano, es una vida que tiene que ir de gloria en gloria, dice la palabra, de transformación en transformación. Y en medio de ese camino de transformación hay muchas cosas que duelen, ¿no? Hay cosas que duelen trabajar, que duelen dejar, hay muchas cosas que duelen soltar. Pero todo en Dios tiene un propósito, ¿no? Todo en Dios tiene, dice la palabra que todo en la vida tiene un tiempo, ¿no? Hay tiempo para arrancar y tiempo para sembrar. Hay tiempo para llorar y tiempo para reír. La palabra de Dios dice que el que lleva la semilla irá con lágrimas, ¿no? El que siembra la semilla va con lágrimas, pero cuando hay cosecha viene con alegría. Y es bello ver que la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho en uno ha tenido tiempos difíciles en nuestras vidas, pero también después de que vamos a ver a dónde nos ha llevado Dios, qué ha hecho Dios con nuestras vidas, vemos un cambio, vemos una cosecha, vemos el producto de lo que Dios ha hecho. Hace unos días hablábamos de que Dios nos pide frutos, ¿no? Pero para que participemos de los frutos, dice la palabra que el labrador tiene que trabajar primero, ¿no? Y ahí es donde viene la parte difícil. Pero es lindo ver el fruto de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en la congregación. Aunque hoy faltan aquí unas personas, yo estoy contento porque han venido hartas. Y Dios va a estar más contento que yo, ¿no? Porque Dios es el que nos ama. Entonces, vamos a la palabra y dice en Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice aquí esta palabra, empezando, que no nos conformemos, ¿no? Y esa palabra de conformarse es como satisfacerse, ¿no? Estar satisfecho con algo y quedarse ahí como estancado. Es algo peligroso. En este contexto del que habla Pablo es una negación, ¿no? No conformarnos a los deseos, dice aquí, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está hablando como varias cosas, pero comienza hablando de que no nos conformemos. Y lo que pasa, o sea, está hablando a este siglo, ¿no? Aquí afuera hay como una riña por ahí, y uno se pone a ver, bueno, es seguro que el producto de esta riña sea licor, ¿no? Y cuando uno ha leído la palabra de Dios y entiende algunas cositas, o Dios más bien le hace entender a uno, se da cuenta que el resultado de esas peleas es la borrachera. ¿Qué me dice a mí la palabra en cuanto a eso? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Este es el resultado de las cosas que uno hace en la carne, ¿no? Una pelea ahí de no sé cuántas personas. Eso pasa cuando uno se conforma, bueno, que la fiesta, la rumba. Y si la palabra de Dios me aconseja a mí, me dice que esto puede pasar por causa de una mala decisión, es lo que pasa, es lo que sucede cuando uno hace las cosas como conformándose al sistema, a lo que pasa alrededor, a lo que al amigo le aconseja, a lo que la gente hace, a lo que uno hacía. Hay una palabra en la Biblia que dice que Pablo le habla a la iglesia, ¿no? Y dice que habían cosas que hace el mundo en las cuales nosotros nos satisfacíamos antes, como la parranda, de los asados, la pasar derecho tomando, bailando, haciendo muchas cosas. Yo lo digo porque yo lo viví, ¿no? Pero ¿a qué nos llama Dios a nosotros? A una transformación, ¿no? A no conformarnos a estas cosas. Algunas veces yo he experimentado, bueno, de un tiempo para acá he experimentado el conformismo, y yo creo que Yuri ha sido testigo de eso. Y lo ha sufrido, yo entiendo que lo sufre porque en mí ha habido como cierto inconformismo con las cosas que pasan alrededor.
Y alguna gente dirá, no, pero a ese cristiano no le gusta nada. Pero es que cuando Dios lo llama a uno, lo llama a mirar las cosas y a buscar las cosas como Él las juzga, ¿no? El fruto de las cosas que la gente va a hacer. ¿Cuál es el fruto de esas cosas? La palabra de Dios dice que si yo siembro para la carne, de la carne voy a sacar corrupción y muerte, ¿no? Pero si yo siembro para el Espíritu, del Espíritu voy a sacar vida eterna. Entonces, la vida de un cristiano tiene que ser eso, mirar cuál es el proceder de cada persona. Y la palabra de Dios dice que por el fruto se va a conocer el árbol, ¿no? Si mi fruto va a ser entrar en fiesta, en bacanería, en la rumba, en darle todo lo que quiera a mi carne, va a ser un fruto malo, ¿no? Va a ser un fruto que lleva para la muerte. Salomón se dedicó a esas cosas y terminó mal. El hombre quería entender de qué se trataba la vida de una persona. Y dice la Biblia, dice el hombre en Eclesiastés, que él se dio a satisfacer su carne, a ver qué pasaba con una persona que experimentaba estas cosas. Y se dio cuenta que era vanidad. Se dio a probar todas las cosas que hacía un hombre común y corriente, un hombre que no conocía a Dios. A probar mujeres, a probar la riqueza, a probar la fama. Y tuvo un mal fin. Amén. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia aquí nos recomienda que no nos conformemos a estas cosas. Que el tiempo de familia es rico pasando, sí es chévere, pero todo Dios tiene un límite, ¿no? Todo lo que se celebra aquí, y hay miles de excusas para celebrar, por ejemplo, lo que está celebrando todo el mundo, que es la Navidad, el tiempo de regocijamiento, de recogimiento con la familia, el nacimiento de Jesús. Y algunos, a mí hace poco, mirando el Facebook, le hablo como el celo de Dios, ¿no? Comienza la gente a publicar, esta noche hay que tomar porque celebramos el cumpleaños de Jesús. O sea, toman las cosas de Dios para excusar la maldad y el satisfacer la carne. Y nos damos cuenta que también la gente utiliza lo que decía la vez pasada el pastor. Se toma un poco de la verdad y se mezcla con la mentira. Y resulta una justificación de lo que uno quiere hacer, ¿no? De lo que satisface la carne. La gente justifica, es que no, es que nació Jesús. Pero si uno va a los fundamentos, a la verdad, si usted investiga si es verdad que Jesús nació en diciembre, se va a dar cuenta de que no nació en diciembre, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Esto no es más que una excusa para pasar la noche haciendo lo que la carne quiere hacer. Yo sé que Dios no le ve nada de malo a una reunión en familia, pero más bien no es que Dios vea lo malo, porque mucha gente dice es que a los cristianos todo les parece malo, sino más bien es aprobar lo bueno, que en eso es lo que a veces fallamos nosotros. ¿Cómo aprueba usted lo bueno? Tiene que conocer qué es lo bueno, ¿no? ¿Y por qué uno hace tantas cosas que hacen los demás? Porque no saben si eso es la verdad o no es la verdad. Yo me puse a investigar un poco sobre el asunto de la Navidad, y es una fecha que acomodaron los romanos en un concilio, en una reunión de ellos, acordaron y dijeron, bueno, vamos a dejar que Jesús nació el 25 de diciembre porque realmente no sabemos cuándo fue que nació. Pero vamos a hacer un consenso. Ustedes dicen que Él nació y nosotros decimos, pues que Él nació, vamos a ponernos aquí de acuerdo y vamos a establecer esa fecha como el 25 de diciembre. Fecha que ellos traían, esa fecha era una celebración al Dios de ellos, a Saturno, al nacimiento del sol, porque coincidía, como la vez pasada nosotros hablábamos de la agricultura, ¿no? Coincidía con una fecha de la agricultura. El solsticio de invierno se terminaba en ese tiempo y comenzaba a salir el sol. Por eso ellos traían la fiesta del nacimiento del sol. Y el Dios que ellos adoraban era el que bendecía la agricultura. Y yo me ponía a pensar tan conveniente que es el ser humano, ¿no? ¿Qué adora uno? La comida. El Señor Jesús dijo, ustedes son esclavos de su vientre. El beneficio es lo que uno adora, ¿no? ¿Cuántas veces nos hacemos esclavos del trabajo porque es el que nos produce plata? Y si miramos el fondo del asunto, ¿de quién somos esclavos? O más bien mirándolo a través de la verdad, el Señor dice,
Usted no le puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, porque va a amar más a uno que al otro, ¿no? Va a aborrecer a uno y al otro le va a dar honra. Entonces ellos adoraban la fiesta de la agricultura, adoraban al sol, y en ese momento era que se terminaba el invierno y venía el sol. Entonces todas esas costumbres las han traído desde tiempos antiguos, y si vamos más atrás, las han traído desde Babilonia. ¿Cuántos han escuchado la historia de Nimrod? Hay que investigar, que a veces las tradiciones que afligen nuestra vida nos alejan de Dios, y así es. El Señor Jesús le dijo a los fariseos: ustedes invalidan los mandamientos de Dios por las tradiciones de los hombres. Y en ese momento se refería al lavamiento de las manos y de los jarros y de todas las cosas que ellos usaban. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Quitar el mandamiento de Dios y traer las tradiciones de los hombres. ¿Ven? Entonces, para todo el que piensa en la Navidad, pues investigue qué quiere decir la Navidad. Para todo el que celebra el Halloween, investigue qué quiere decir Halloween, de dónde vienen las raíces. Amén. Lo que Dios quiere es renovarnos, ¿no? Renovar nuestro entendimiento. Yo celebraba todas estas fiestas porque fue lo que hicieron mis papás y los antes de mis papás. Y así eso nos lo han traído, ¿no? Pero hay que renovar nuestro entendimiento con la verdad. No aplicarle más mentira, ni más enredo, ni más basura, sino ir a la verdad, a la fuente de la verdad, ¿no? Hace poco se ha presentado como un fenómeno en los medios de comunicación, y es este cuento de las fake news, ¿no? De las noticias falsas. Entonces, decía el pastor Mauricio que uno no tiene que basarse en todas las cosas que ve en internet, ¿no? Sino más bien ir a las fuentes, a la fuente de la verdad. Y para nosotros la fuente de la verdad no es un hombre que se para aquí a decir cada 8 días una palabra. La fuente de la verdad tiene que ser usted mismo, ir allá con Dios, a la palabra. El apóstol Pedro decía que tenemos la palabra profética más segura. Si usted quiere mirar si lo que pasa alrededor o lo que le están diciendo a usted es verdad, vaya a la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura. Si quiere usted estar seguro, si usted quiere hablar la verdad, vaya y llénese de la verdad. Si usted quiere descartar una mentira en su vida, vaya a la verdad. ¿Y qué dice la palabra? Yo soy la verdad, dice el Señor Jesús. El camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Y nadie va al Padre sino por mí. Amén. La canción de hace poquito decía: fiel y verdadero es el Señor Jesús. Apocalipsis dice que el Señor Jesús tiene un bordadito en su túnica, tiene una marca que dice en oro, que Él es el testigo fiel y verdadero. Amén. Es entendiendo que Dios es la verdad y es la fuente. Si hemos estado engañados de alguna cosa, pues vayamos a Él. Amén. Él es la verdad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que nuestra mente sea renovada? Teniendo en cuenta que hemos vivido una vida de tradiciones de hombres. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades en los lugares celestes, ¿no? Contra espíritus de maldad. Entonces entendemos que tenemos una lucha espiritual, ¿no? Pero ¿cómo vamos a vencer esa lucha espiritual? Pues a través del conocimiento de la verdad y del que pelea por nosotros y del que nos instruye. ¿Cómo nos instruye Dios a nosotros? A través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Dice aquí que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar la forma de entender, ¿no? Y la palabra de Dios dice que el Señor alumbra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Por qué no podemos entender las cosas de Dios? El Señor Jesús tenía un conflicto grande con los fariseos. Y Él les decía: ustedes, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? Y a mí me impresiona la ternura de Jesús para decirles a esos tipos: yo soy el Hijo de Dios, yo soy la verdad. Y si ustedes caminan en mis mandamientos, van a ser mis discípulos. Y van a conocer la verdad, y la verdad os hará libres.
Ellos estaban engañados y creían que eran hijos de Dios, hijos de Abraham. Ellos les respondieron a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham, pero el Señor viene con la verdad y dice: ustedes son hijos del diablo, porque lo que ustedes hacen son las obras de Satanás. Ustedes quieren matarme a mí, el que les dice la verdad. O sea, ellos estaban hasta rechazando la verdad, ¿no? Pero a mí me impresiona un poco cómo la verdad deshace las mentiras de ellos, ¿no? Hace poco tuve una experiencia en el parqueadero donde guardamos el carro. Resulta que guardamos el carro y yo lo dejé un día de pico y placa, no lo sacamos. Al otro día fui a sacarlo y tenía un rayón de pintura amarilla. Y un taxi lo rayó en el bumper. Entonces, antes de sacarlo, le dije a la señora del parqueadero: mire cómo está el carro. Me dijo: ay, sí, señor, fue un taxi. Pero el señor del taxi no estaba en el momento, ¿no? Digo: pero él es consciente y él dijo que se lo iba a arreglar, ¿no? Bueno, pues me fui como más tranquilo, ¿no? Por la noche llegué y me encontré al señor del taxi. Y el señor del taxi me dijo: pues hermano, la verdad yo sí toqué el carro, pero el carro estaba así. Yo apenas lo toqué, el carro estaba así. Y de verdad me sacó el mal genio. Entonces yo le dije: ¿cómo se le ocurre a usted que yo traje el carro, lo dejé aquí y me da a resultar pintado de otro color? Y entonces yo digo que sí estaba así. Si yo lo dejé aquí y el carro todavía era azul, porque está amarillo, hermano. Y usted me dice que usted con su carro amarillo lo tocó, pero que fue un poquitico. Eso está como el cuento del huevo, ¿no? Su taxi es amarillo y mi carro está pintado de pintura amarilla, hermano. ¿Cómo va a decir que no fue usted? Que no, que es que el rayón está más alto de lo del bumper y le digo yo: vea, ahí está la pintura azul del carro pegada en su carro. Que no, que eso fue una moto que me estrelló hoy. O sea, la verdad está puesta ahí y el tipo, en su convicción, en su gran mentira, haciéndome creer a mí que no fue, que el carro ya estaba así. Digo, es terrible la maldad que hay en uno como ser humano. Tiene la verdad en la cara, pero la niega. Y obviamente, dice por ahí el dicho, que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? El hombre sabe que le pegó al carro y lo dañó, pero está negando todo, con todas las pruebas ahí. Yo me ponía a pensar cómo es el ser humano de malo. Los fariseos, y hay que pedirle a Dios que nos libre de ese espíritu de ser fariseo, ¿no? De ser religioso. Tenían la verdad. El Señor Jesús hacía los milagros. El Señor Jesús les dijo: si no, ustedes no me creen a mí que soy el Hijo de Dios, pues entonces créanme por los milagros que yo hago. Y ninguna de las señales, ninguna de las cosas, ninguna de la palabra hicieron que estos hombres creyeran en Jesús. Entonces digo, ¿hasta dónde puede llegar nuestra maldad? Que nos amañamos y justificamos nuestra maldad. Sea por en los de las fotos publicaban: no, hay que celebrar el cumpleaños y ponían una foto del niño Jesús del 20 de julio, con un poco de tipos al fondo en fiesta. Que ahí hay que celebrar el cumpleaños de Jesús. O sea, uno justifica su maldad, y lo que hacían los romanos, por ejemplo, era para poder adorar a sus dioses que adoraban ellos, que venían desde la mitología de Babilonia, acomodaron las fiestas que traían los judíos. El nacimiento de Jesús lo fusionaron, y entonces ahora pueden hacer tanto una cosa como la otra. Eso fue lo que le pasó a la iglesia cristiana cuando se unió a los romanos, ¿no? Cuando dijeron: venga y hagamos las paces. No pudieron evitar el crecimiento de la iglesia y se inventaron ahí un cuento y revolvieron las cosas. Eso me hace acordar lo que dice la palabra acerca de la torre de Babel, ¿no? Me puse a investigar un poco, porque todas las cosas que la gente revuelve y confunde y dice: no, pero es que es el nacimiento de Jesús, ¿yo qué estoy haciendo de malo? Para justificar su cosa. Todo eso viene, dice la palabra de Dios, que Babilonia es la madre de las rameras, ¿no? Y de las idolatrías y las abominaciones. Todo eso viene desde allá atrás. Pero me pone a pensar en lo que dice aquí la palabra, de que Dios quiere renovarnos. Nosotros veníamos así del mundo. De hecho, hay cosas que pelean en nosotros todavía.
por quererse justificar y por seguir haciendo teniendo la misma conducta. Pero lo que Dios dice aquí a través de su palabra es que nos renovemos a través del entendimiento, ¿no? Pues lo repito acá. Que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos de ustedes les gustaría comprobar eso? Porque cuando andamos en la carne, no podemos ver la voluntad de Dios agradable en nuestras vidas. La carne dice, uy, otra vez, no, pero es que en vez de echar uno aquí una bailadita como lo hacía antes, en vez de llegar allá a la casa de los cristianos y aburrirse uno de día y irse uno para otra casa y echar una rumbita hasta la madrugada, como lo hacíamos antes. La carne no puede comprobar que la voluntad de Dios sea agradable y perfecta. Amén. Lo niega. Y tenemos esa batalla, pero el consejo de Dios es que seamos renovados. Amén. Que podamos entender de qué se trata una fiesta de estas. Y más que esas cosas, entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. De que si yo me conformo en un trabajo que me quita el tiempo para Dios, no es algo que me conviene. Amén. De que si yo me conformo con lo que me da el mundo, con lo que ofrece el mundo, estoy olvidando el propósito de Dios. Yo quiero que vayamos un momentico a Génesis 12:2. Dice aquí en Génesis 12:2, dice en el título, Dios llama a Abraham. Amén. Y vamos a ver a través de la vida de Abraham cómo Dios hizo este trabajo de renovación en Abraham, que la Biblia habla de todos estos hombres, dice la misma Biblia que todos ellos son un ejemplo para nosotros. Amén. Pero ahora yo le digo, no van a tomar el ejemplo de Noé cuando fue y se emborrachó, ¿no? Sino más bien los buenos ejemplos de hombres que le creyeron a Dios, de hombres que alcanzaron el propósito de Dios a pesar de las dificultades. Dice aquí en el versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Bueno, vamos a leer desde el 1 para entenderlo un poco mejor. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínense esa promesa que Dios le da, esa invitación que Dios le hace a Abraham. Pues nosotros podemos entender a través del Evangelio que Dios nos hace esa misma promesa a nosotros, ¿no? Vida eterna. Pero para alcanzar todas esas cosas, para alcanzar una comunión con Dios, hay un trabajo, ¿no? Yo lo veía como especie de una infección que hay en nosotros y que Dios quiere curarla, ¿no? Pero para eso, ¿qué hay que aplicar para una infección? ¿Quién sabe enfermería? Antibióticos, hasta que eso haga el efecto completo, ¿no? Hay veces le mandan a uno antibióticos por 7 días, por un mes. A Juanchito hace poco le pasó algo y le mandaron antibióticos como por 3 meses, hasta que eso mate la bacteria, ¿no? Hasta que todo vuelva a su estado normal. Entonces, hablando aquí de Abraham, el hombre que Dios llamó, el hombre que Dios le propuso un plan, le propuso una bendición. Vamos a ver la vida de Abraham, ¿no? Abraham era un hombre que vivía ¿en dónde? En Ur de los Caldeos, ¿no? Y Ur de los Caldeos, el nombre de Ur, yo me da la tarea de investigar qué quería decir. Dice que Ur de los Caldeos, el significado de esto es que Ur es un horno de fuego. La Biblia dice que Dios nos sacó del horno de fuego, ¿no? Creo que es en Éxodo que lo dice. Mire, ¿qué puede usted hacer en un horno de fuego? Estarse quemando, ¿no? Sería lo más lógico. El horno de fuego, ¿verdad? ¿Qué asemeja eso al infierno? La Biblia dice que el lugar de tormento es un lugar donde el fuego no se apaga y el gusano no se muere. O sea que básicamente Dios sacó a Abraham del infierno. Y hablando de nosotros, Dios también nos quiere rescatar del infierno.
De acuerdo a lo que conocemos de Dios, ¿qué le puede pasar a una persona en una pelea de estas que se muera? ¿Cuál sería su destino? Si usted es una persona que juzga de acuerdo al juicio de Dios, ¿será que en el velorio lo van a poder salvar? Sacarlo del purgatorio y llevarlo al paraíso. De acuerdo al conocimiento que Dios nos da. Entonces, mirando esta palabra, Dios llamó a Abraham del horno de fuego. La Biblia tipifica eso también como Egipto, ¿no? O también como Babilonia. Porque el mundo es eso, el mundo ofrece esas cosas. El mundo le ofrece un plan donde supuestamente usted va a satisfacer la carne y la va a pasar súper bueno, y donde va a tener experiencias en su carne que no las va a poder tener con otras cosas como las drogas, como el alcohol, como la ludopatía, la prostitución, muchas cosas que nos separan de Dios. El mundo ofrece eso, ¿no? Conquista el mundo, cómete el mundo, dicen por ahí los comerciales. ¿Y qué dice el Señor? No, el espíritu del mundo toca sacarlo de usted. Aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Amén? Ay, que es la familia. Yo hace poco leía, perdón, coge la agüita. Estaba leyendo sobre la genealogía de los hombres de Dios, ¿no? Entonces estaban hablando de Taré, que era el padre de Noé. No, Taré es el padre de Abraham. Bueno, se me olvidó el nombre del papá de Noé. Y habla la Biblia de que el papá de Noé engendró hijos e hijas. Eso dice la Biblia, ¿no? Pero ¿cuántos entraron en el arca? Solo la familia de Noé. La Biblia dice que crean en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su casa. Se aplica en Noé lo que dice esa promesa. ¿Quién fue el que le creyó a Dios? Noé. Y fue Noé salvo junto con su casa. Pero aplicándolo al tema, ¿dónde están los hermanos de Noé? Porque la Biblia me dice que el papá de Noé tuvo hijos e hijas. Entonces eso me habla de que Noé escogió a Dios y dejó a la familia allá. Bueno, qué pena con ustedes están en una pachanga, porque la Biblia habla de que en los días de Noé la gente estaba enloquecida. ¿Y cómo está la cosa ahorita? La gente está enloquecida, casándose y dándose un casamiento. Entonces Noé fue un hombre que le creyó a Dios y la familia no sé a dónde quedó. Exactamente. De eso nos habla la Biblia todo el tiempo, de una salvación que Dios nos quiere dar. Amén. Pero ahora dice el apóstol Pedro que todo eso está reservado para el fuego. Dice que los elementos van a ser destruidos por el fuego. Léanse las cartas de Pedro. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra? Que Dios llamó a Abraham para sacarlo del horno de fuego. Abraham le atendió a Dios su llamamiento y comenzó a caminar con el Señor. ¿Pero dónde estaba Ur de los Caldeos? En Babilonia, ¿no? Exactamente. Entonces dice, busquemos aquí 17:5 de Génesis. Ah, no, es Apocalipsis, perdón. Vamos a ver cómo ve Dios a Babilonia. 17:5. Dice aquí, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así ve Dios a Babilonia, ¿no? Era un sitio donde había millones de dioses, pero unos primaban, ¿no? Había unos que tenían más importancia. ¿Y cuáles eran los que tenían más importancia? El de la agricultura, el dios del sol, los que lo beneficiaban a ellos, sus necesidades físicas. El que era el de la agricultura era porque supuestamente ellos decían que bendecía la tierra y les hacía producir fruto. Ellos adoraban a los que satisfacían sus necesidades físicas, fisiológicas, como la comida, el vino, el agua. Y todo esto que está presente en este momento es algo espiritual que viene desde esos tiempos. Amén. Es algo que se mueve espiritualmente. De allá viene todo esto de Nimrod y todas estas cosas, ¿no? Nimrod fue el que
el que estableció estas ciudades, el que estableció la Torre de Babel. Entonces, algunas traducciones hablan de Babilonia, le dicen Babilonia, pero en algunas otras traducciones es Babel. O sea, quiere decir lo mismo, ¿no? Ahora que hago, dice aquí que la traducción de Babel es confusión, es una mezcla. Si usted busca la traducción y la raíz de donde viene la palabra Babel, dice que es una mezcla. Yo me di un poquito a la tarea de investigar qué quería decir Babel, o la torre de Babel que ellos construyeron. Fue un propósito que los hombres se hicieron, de hacerse un nombre. Dice la Biblia que para que ellos no fueran, si fueran esparcidos por el resto de la tierra, iban a ser identificados con ese nombre, con esa torre. Esa es una traducción de un diccionario que tengo, un diccionario bíblico. Decían que ellos hacían eso como una demostración de su orgullo, ¿no? Y miren que es muy aplicable, y la palabra lo dice, creo que es en los Proverbios. No estoy seguro, indica, pero yo lo leí donde lo dice. Que hay gente que tiene fincas, que tiene empresas, que tiene casas, que funda barrios. ¿Y qué creen ustedes que le hacen a estas personas a esas propiedades? Le ponen su nombre, es orgullo personal, ¿me entienden? Es una marca, un orgullo personal. Eso fue lo que hicieron los hombres de Babilonia, hacer la torre de Babel, le pusieron su nombre. Entonces dice aquí que la raíz de esta palabra Babel quiere decir una mezcla. Y volvemos al asunto de la Navidad y de muchas otras fiestas que se celebran. Es una mezcla de una mentira con una verdad, donde llevan a la gente a la perdición. La palabra de Dios dice que los tibios los va a vomitar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, ¿de dónde quiso sacar Dios a Abraham? Del horno de fuego, del infierno relativamente, como nos habla a nosotros. Hay algunas sectas que dicen que no hay infierno, ¿no? Que el cuerpo se duerme y queda ahí dormidito. Y bueno, hace falta de verdad, como dijo el Señor, ignoráis las palabras. Uno ignora la palabra de Dios. Pero cuando usted sabe cuál es la palabra de Dios, cuál es la verdad, dice, no, el Señor Jesús habló del infierno en muchos lados. Habló del lugar de tormento con el rico y Lázaro. La Biblia habla de las llamas eternas. Amén. Entonces usted sabe que hay un infierno, un lugar de castigo, del cual el Señor lo quiere sacar. Pero para salir de ese lugar, dice la Biblia, que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Yo tenía una experiencia en mi casa, con mi mamá, porque ella mucho tiempo trabajó con comida. Y ella hacía rellena, y para nosotros era deliciosa la rellena, ¿no? Antes de adquirir el conocimiento de Dios. Ya después uno, no sé, Dios le quita como el deseo y le pone, a mí me pone náuseas. Ahí en el Policarpa hay varias personas que venden unos carros. Y yo paso y yo trato de pasar y no respirar porque me huele como a estiércol, como a popó, el olor de la rellena cocinada. El conocimiento de la verdad, dice el Señor, que nos hará libres. ¿Ven? Libres de este horno de fuego. Entonces dice aquí en Génesis 12:2 que Dios le propuso un plan a Abraham. Y de dónde venía Abraham era una cosa terrible, porque la historia judía cuenta que el papá de Abraham hacía ídolos, ¿no? Hacía muñecos, los fabricaba y los vendía. Dice esta historia que Abraham cogió un palo y le rompió sus muñecos, sus objetos de adoración que él vendía. Esa es la fuente de la riqueza de él. Y si los muñecos que él hacía en un lugar donde gobernaba la idolatría, porque la Biblia del diccionario donde yo estudié dice que tenían millones de dioses, pues imagínese usted que, no, yo adoro al renacuajo. Oiga, papá de Abraham, ¿por qué no me hace un muñeco bien grande para ponerlo en la mitad de la sala en forma de renacuajo? Que tenga cuerpo de hombre y cabeza de renacuajo. ¿No dice eso Romanos? Que los hombres dejaron de darle la gloria a Dios y comenzaron a adorar a los animales. Si usted mira, por ejemplo, si usted va, ¿dónde es que están esas cabezas de San Agustín? Bueno, por ahí en el Huila. Son cuerpos de hombres con cabezas de animales, ¿no?
Entonces, el hombre era el que fabricaba esas cosas. Y la palabra entender que tenían plata a raíz de su trabajo. Entonces, la historia judía dice que Abraham tomó un palo y rompió todos los muñecos del papá. Y le puso el palo a un muñeco. Y el papá vino y dijo, bueno, ¿qué pasó acá? Usted me rompió mis muñecos. Entonces Abraham le dijo, no, yo no fui, mire quién tiene el palo, fue él. Entonces ahí el papá entendió que eso era un muñeco, que no tenía vida, no tenía aliento, y es lo que Dios dice en la palabra, ¿no? Que los fabrican y los hacen son iguales a ellos. No ven, no entienden, no escuchan, no hablan, no caminan. Y en nuestra antigua casa de donde venimos, que es algo muy similar a lo de Abraham, yo creo que la mayoría de aquí venimos de catolicismo. Yo era uno de los que mantenía con las monjas, iba a las procesiones. ¿Qué hacen ellos? Y miren que eso viene de Babilonia. Hacen su cosa donde los cargan, los ponen aquí y los cargan, ¿no? A veces suben videos donde hay esas procesiones y se les caen los muñecos, ¿no? Se van. Hay algún mal paso de los que los están cargando y se van los muñecos así de cabeza. Y el Señor dice eso en Isaías. Usted coge un pedazo de palo y lo manda a hacer un muñeco, lo cubre de oro, de plata y se postra y lo adora. Eso es lo que Dios quiere combatir, renovar nuestro entendimiento. Renovar, darse uno cuenta que uno hace una casa y la vida de uno ya es esa casa. Y muchas cosas, ¿no? La obra de las manos. Y ellos en Babilonia hacían estas cosas, hacían muñecos y hacían procesiones. Y estos demonios que ellos adoraban fueron trasladando la historia. Y son las mismas entidades espirituales, sino que cambian ese nombre. Tal cual hicieron los romanos con el cuento de la Navidad. Adoraban a su dios, el sol, Saturno, que para los babilonios él era Nimrod, que fue de generación en generación, de mezclas en culturas, fueron cambiando los nombres, pero son los mismos. Entonces a ellos ahora en la Navidad les esconden el nacimiento del sol con el nacimiento de Jesús. Y meditando el asunto, ¿qué es beneficioso para nosotros los cristianos? ¿Que Jesús haya nacido? Más bien es la celebración de la muerte, ¿no dijo Jesús? Bueno, ustedes van a coger el pan y el fruto de la vid y van a conmemorar mi muerte, van a anunciar mi muerte. ¿Ven? Y por allá en Proverbios dice que es mejor la casa de luto que la de banquete. Y uno diría, no, pero es mejor estar de luto, es como loco. No, la misma palabra especifica, porque usted va a llegar a la casa de luto y se va a dar cuenta cuál es el fin de las personas cuando se mueren. Va a meditar en eso. Y si usted medita cuál, dice el rey David, ¿cuántos serán los días de mi vida? Señor, enséñame a contarlos para estar en lo que debe ser, buscar la salvación, enderezar mi camino, ser agradable a ti. Este era el pensamiento continuo del Señor Jesucristo. Por allá en Juan 9, no me acuerdo el versículo, dice, yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Y Él no me abandona a mí porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Usted quiere que Dios esté con usted? Piense en este asunto. Vamos a hacer lo que le agrada a Dios. Cuando usted piensa en eso, si será verdad todo este cuento que dice esta gente, bueno, yo voy a buscar qué es lo que dice Dios de este asunto. Y una de las cosas que más aborrece a Dios es la idolatría, ¿no? Si ustedes conocen la historia de Israel, era una de las cosas que Dios más aborrecía, la idolatría. Y era uno de los pecados con los que más caía Israel. ¿Ven? Pero entonces, mirando la vida de Abraham, era gente que tenía posición económica, ¿no? ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Váyase de su tierra y de su parentela. Yo anoche meditaba un poco en cómo será la vida de un hombre, de una mujer, en comenzar de nuevo. Hoy hablábamos de ese tema con Yuri, tomándonos un tiempo allí. Comenzar de nuevo es difícil, porque uno no ve como la proyección, uno no ve, a veces no suele ver el resultado de comenzar de nuevo. ¿Ustedes qué creen que pensaba Abraham? Abraham le creyó a Dios, obviamente, dice,
dice que la Biblia que era Abraham, pero Dios le cambió el nombre a Abraham, a ser padre de multitudes. Pero eso fue así gratis, fue fácil, no, eso tuvo su cuento, su trabajo. Imagínense quién sería el papá de Abraham allá en Ur. No le van a decir cualquiera, debe ser un tipo de renombre, un tipo importante. Y si usted está en un sitio donde lo respetan, a un sitio donde va a ser una amenaza para los demás, a ser un peregrino, a pasar peligros, incomodidades. Yo puedo entender a través de la palabra cuando dice que Dios le dijo a Abraham: usted no se va a ir para ninguna ciudad, usted va a habitar en carpas. Y él venía de una ciudad y se fue a habitar en carpas. Yo he querido ir a hacer de hecho tenemos una carpa sin estrenar, que la compramos hace años, ir a acampar en alguna parte, pero una vez a pensar nada más profundamente, dejar la cama de uno para ir a dormir en el pasto. Usted tiene el baño ahí al pie de su alcoba, la ducha, la cocina. ¿Cómo sería la vida de Abraham? Una vida de sacrificio. Pero a través de eso Dios le iba renovando el entendimiento. Y también a la respuesta de Abraham. Abraham le creyó a Dios, dice la palabra, y arrancó. Hace poco hablaba el pastor Antonio sobre la vida de Abraham. De que el hombre salió con su papá, salió con su sobrino Lot, que para él era como un hijo. Pero hasta que él no comenzó a sacar a la gente de su corazón, hasta que el papá no se murió, y hasta que no se dio cuenta que Lot era un estorbo para el plan que Dios tenía con él, Dios no comenzó. Hasta que eso pasó, Dios comenzó a hacerle más planes, a proponerle más pactos, a decirle: bueno, mi plan es con usted. Pero ¿cuál es la respuesta a todas estas cosas? Porque yo me imagino que, como Dios conoce todos los corazones, Dios conocía el corazón de Abraham, ¿no? Y lo que dice el pastor tenía un sentido impresionante. Dios sabía quién era Abraham en el futuro. Por eso le dijo: venga, que usted me gusta, con usted voy a hacer este plan, le propongo esto. Y las propuestas de Dios, hermanos, son bendición, pero tienen su parte de trabajo, ¿no? Entonces imaginen a Abraham criado en un sitio donde nada que ver con Dios. Ustedes han ido de pronto a una plaza, 20 de julio, usted se va acercando a la iglesia y va entrando y es mercado, comercio, de todo se ve en la calle, y se va acercando más y comienza a ver muñecos, escapularios, de todo lo que se ve. También hay una sección que es solo muñecos y está. Imagínense ustedes a Babilonia y a Ur de los caldeos. Cosas abominables, ¿no? Abraham se crió entre todas esas cosas. Y todas esas cosas tuvo que sacarlas del corazón. Amén. Y fue un proceso que Abraham fue aprendiendo, caminando con Dios. Pero tuvo que creer. La vez pasada en una predicación del pastor también. De acá. Amén. La Biblia dice, el Señor Jesús le dice a los fariseos: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Entonces todo el que cree a Dios es de arriba. Amén. Y la Biblia dice que Abraham esperaba la ciudad celestial, la que tiene fundamentos, la que fue creada por Dios. En Hebreos dice que el arquitecto de esa ciudad era el mismo Dios. Eso era lo que Abraham buscaba, no las cosas terrenales. Imagínense si Abraham buscara las cosas terrenales, hubiera salido de la ciudad donde él tenía su negocio, el negocio de su papá. Si hubiera ido a pasar necesidades en el desierto, a correr peligros, a correr todas esas cosas. Abraham le creyó a Dios y buscaba lo de Dios. Entonces, el hecho de buscar lo de Dios hizo que saliera del infierno, del horno de fuego, y caminara con Dios. Y no en vano dice la palabra que Abraham fue llamado amigo de Dios. Imagínense tener amigo de Dios. Sí, Señor, tengo este problema, ¿qué me aconseja? El mejor consejo, el consejo preciso, exacto. ¿Ven? Yo tengo un amigo que me llama cada vez que tiene un problema. Son problemas a veces así pequeñitos,
Pero cualquier cosa que le pase, usted que me aconseja. Y pues uno trata de aconsejar las cosas de Dios, ¿no? Así debemos ser nosotros, mirar al Señor así. Y de hecho, el Señor Jesús es tan hermoso que le dijo a los discípulos: ya no los voy a llamar siervos, sino amigos. Porque todo lo que el Padre me dio a mí, yo se lo daba a conocer a ustedes. Ahora yo les digo, bueno, hay un proceso para acercarse al Señor y tener comunión con Él. Pero el Señor tiene su verdad aquí. Si usted quiere saber qué piensa Dios de usted, está acá. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para usted? Están acá. No hay secretos, no hay trampa. Y Dios quiere renovar nuestro entendimiento a través de esto para que seamos amigos de Él. ¿Qué creen que ustedes que pensaba Juan o Pedro o Pablo? ¿Ustedes qué creen que ellos pensaban en cuanto a Jesús? Lo mejor. ¿No dice Juan que él se recostaba sobre el pecho del Señor Jesús? ¿No necesitan ustedes momentos de consuelo, de estar en los brazos del Señor? Y Dios quiere darnos todas esas cosas. Amén. Amén. Entonces, Abraham tuvo que haber sido renovado, y era un hombre que caminaba con Dios, pero tenía que ser renovado porque él venía del infierno, igual que nosotros. En algún momento Dios nos sacó del infierno a través de la predicación de su palabra. Amén. Si su vida tiene conflictos ahorita y está desanimado por eso, mire su vida antes de venir a Cristo. Yo puedo decir que mi vida antes de venir a Cristo era un desorden, y si ahorita hay frustración por algunas cosas, pues antes era terrible. Estábamos dopados por las cosas del mundo, encerrados, presos en muchas cosas. La Biblia dice que debemos acordarnos de las cosas, pero con vergüenza, las cosas que hacemos fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué ha hecho Dios hasta acá? Renovarnos a nosotros, quitar, limpiar, traer nuevos pensamientos, traer la necesidad en cada uno de nosotros de estar en su presencia, de invocarlo todos los días que esos no pasan son días difíciles. Dios quiere hacernos como Él, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios nos ve a través de la sangre de Jesús, nos ve como hijos y nos quiere tener como hijos, pero es necesario ese tratamiento. Amén. El apóstol Pedro lo hace ver como el oro, ¿no? Dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro, con fuego. Y uno se pone a analizar la vida de Abraham, y es una vida dura, de todos los hombres que Dios llamó, de todos los hombres que le sirvieron a Dios. Una vida de compromiso, de cambios, de fe, de confianza, de enfrentar a los enemigos. Yo meditaba un poco sobre Josué, hombre muy valiente, y a pesar de ser valiente tuvo miedo cuando murió Moisés. Señor, pero ¿qué, yo cómo voy a hacer esto? Pasar a toda esta gente acá en Jordán. Y el Señor, ¿qué le dijo? Vaya y esfuércese y sea muy valiente para poner por obra todos mis mandamientos. Todos tuvieron que soltar su vida en las manos de Dios. Todos los hombres que le sirvieron a Dios. Y ahora el máximo referente de nuestra fe, Jesucristo, no entregó su vida toda por el Señor, por nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, renovar nuestro entendimiento. Que si usted vio algo, en Colombia se celebran muchas cosas, ¿no? Todas esas fiestas patronales. Usted como cristiano, ¿qué hace allá metido, hermano? Celebrándole a San Juan, a San Pedro, a San Nicolás, a todos los santos. Si usted tiene algo que celebrar, es aquí en la presencia de Dios. Amén. Celebrar que el Señor resucitó y que le da vida eterna. Amén. Amén. ¿Qué hace uno como cristiano en medio de una parranda de borrachos? Eso quiere decir que eso todavía está en mí y yo todavía deseo esas cosas. Pero si usted es un hombre celoso de Dios, va a decir, ¿yo qué voy a hacer allá? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué me va a hablar un borracho a mí de Dios? ¿Qué me va a traer beneficioso cuando mi vida fue esclavizada en ese asunto del alcohol? Cuando yo fui un alcohólico, ¿qué voy a hacer con un poco de amigos borrachos? Una característica de los hombres que buscan a Dios es la soledad.
¿Qué hacía Elías? Solo por allá en el desierto, ¿no? Juan el Bautista solo por allá en el desierto. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Se retiraba y se iba por las noches a orar con el Espíritu Santo, ¿no? Pero uno anda en pandilla a toda hora, y miren que eso se presta hasta para lo que dice la Biblia, ¿no? Ojo, no tropiece con las malas conversaciones. Cuando hay un grupo así bien recochón, usted termina embarrándola y hablando de lo que no tiene que hablar, y riéndose del chiste verde, riéndose, burlándose del que se cayó allá. Eso no es de Dios. Dice la Biblia, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Yo qué hago ahí? Sí, yo no le llamo a uno a que sea un ermitaño, comparta con la gente. De hecho, dice la palabra que uno tiene que ser luz para alumbrarlo al mundo, ¿no? Pero cuando usted realmente está en Dios, va a ser como Abraham. Dios lo usó para bendecir a mucha gente. Por donde él iba, ¿no? Iba la bendición de Dios. Amén. Entonces, la tristeza, la angustia de dejar las cosas del mundo, el dolor tiene que pasar. Pero a veces uno se queda mirando eso y no mira al Señor. El plan de Dios. La renovación del entendimiento. A veces nosotros, mis hermanos, nos la pasábamos en la casa de mi abuela, que quedaba cerca de la casa donde vivíamos. Y era las 11, las 12 de la noche y nosotros allá en la casa de mis tíos. Y mi tío colocaba una emisora donde sacaban como historias de terror toda la noche. Digo, esas cosas que uno hacía, ¿no? O nos quedamos tomando hasta la madrugada, o nos quedamos jugando parqués hasta el otro día. En las borracheras, yo le decía a Julia que amanecíamos tomando en el parqueo. Y apenas salía eso, nos íbamos para una tienda que quedaba cerca de la casa. Y ahorita hablando de eso me acordaba lo que dice el Señor. Hay de aquellos que se embriagan y pasan la noche hasta el otro día tomando y no miran las obras de Dios, no miran en las obras de Dios, no miran la salvación que Dios ha traído. Amén. ¿Cuáles son las fiestas que se celebran eso? Ponerse a tomar. Vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Vamos a celebrar es aquí que queremos tomar y volvernos locos, ¿no? Eso es lo que celebra el mundo, ¿no? Y en la fiesta de los niños. No tiene que ir al fondo del asunto, ¿ven? Y su vida tiene que ser regida con la verdad. Cuando su vida es regida con la verdad, pasa lo que pasa con Jesús. Era un hombre que enseñaba con autoridad. Cuando usted vive la verdad, enseña la verdad. ¿Ven? ¿Usted qué estudió, Sonia? ¿Qué estudió? Sí. Psicología. ¿Y qué es lo que está enseñando ahorita? Ética y metodología de investigación. Bueno, es parte de la psicología también, ¿no? Entonces, lo que usted tiene en su corazón, dice la palabra, es lo que sale en su boca, ¿no? Si usted estudió eso, está enseñando eso y está rigiendo su vida por eso. Pero si usted ama a Cristo, eso es lo que va a hablar. Y yo me quedo aterrado a veces. La gente que lo conocía a uno le dice, no, usted más bien aburrido, a todas horas sacando a Dios al baile. Cualquier conversación, Dios. Pero ¿qué hace uno si la vida de la gente tiene que ser dirigida hacia Dios? Sería lo correcto, ¿no? Si usted dice que está en una iglesia y habla de sus parrandas y de las cosas que hacía antes, incluso la Biblia dice que esas cosas son cosas, aguas ya pasadas, eso ya pasó, usted no se acuerde más de eso. No lo habla aquí como por testimonio, ¿no? Pero que uno se dedique otra vez en estas cosas, no, ya Dios va haciendo transformaciones, Dios va renovando, Dios va estructurando nuestra vida, ¿ven? Eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Entonces, mirando la vida de Abraham, fue un hombre que Dios rescató, fue un hombre que Dios transformó. Amén. Si usted lo lee, lo estudia, fue un hombre que fue intercesor. Y estos días se ha hablado harto de Abraham en las predicaciones de los viernes con el pastor de Neiva, de que él intercedía por una nación que estaba caída, que era Sodoma y Gomorra, intercedía por Lot. Un hombre que escogía lo que lo acercaba a Dios. Cuando tuvo el conflicto con Lot, le dijo, bueno, mijito,
ya no podemos habitar más los dos. Decía el pastor que él entendió que si estaba al pie de Lot, que el significado de Lot quería decir velo. O sea, tenía puesto el velo y era necesario que se quitara ese velo, que Lot se fuera de él para que viniera lo que Dios tenía listo. Amén. Porque a veces estamos separados de la familia porque Dios está haciendo algo. Porque a veces mantenemos tanto tiempo tan solos porque Dios quiere que estemos ahí para Él. La Biblia dice, si usted va a orar, no haga como los hipócritas que se paran en la esquina. Cierre la puerta y vaya al secreto. Aproveche ese tiempo con Dios. ¿Ven? Entonces él se separó y Dios comenzó a trabajar. El hombre que ama a Dios camina hacia Dios, ¿no? Eso hacía Lot. Entonces podemos ver que el propósito que Dios tiene en nosotros es renovar nuestro entendimiento. Y la palabra dice que Dios nos ha concedido tener la mente de Cristo. ¿Ven? Amén. Eso está ahí, es una bendición que Dios tiene ahí. Pero así como Dios muestra ese ejemplo con Abraham, tenemos que creerle, caminar hacia Él, comenzar a cortar, comenzar a ir a lo profundo de la verdad, para no dejarnos enredar. Este cuento de la Navidad es algo, es un espíritu que seduce a la gente mucho. Las luces, los cánticos, la comida. Pero el asunto profundamente es un acto de idolatría, al cual le ponen el nombre del nacimiento de Jesús, pero no tiene nada que ver este cuento con el nacimiento de Jesús. Que sí, hacen el pesebre y a María y los pastores, pero la fecha del nacimiento de Jesús dice que se aproxima entre septiembre y octubre. Y si usted va al asunto, la Iglesia Católica, ni siquiera la Iglesia Católica porque no existía en el tiempo. Los romanos lo establecieron así, 25 de diciembre, para justificar su cuento idolátrico, ¿no? Entonces hay que ir al asunto, a la fuente. ¿Cómo Dios va a transformar su forma de pensar? Algunas veces dice la palabra que hay gente que tenía actos malvados creyendo que le servía a Dios. Y entre esos podemos ver al apóstol Pablo. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? No matarás. Ellos se reían por la ley de Moisés, pero los fariseos eran los que más mataban gente. Cualquier cosita que ellos veían mal, pum, de una a las pedradas. Y ellos creían que le estaban sirviendo a Dios. Pero cuando viene la verdad que es Cristo, el apóstol Pablo realmente comenzó a servirle a Dios, pero no a la forma que pensaba antes, sino a la manera de Cristo. Amén. A mí me impresiona ver la vida de Pablo. Usted lee la palabra y se da cuenta de ese hombre como amaba a Dios, después de ser un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que decía, hijos míos, escribiéndole a la iglesia, ¿no? Les decía, hijos míos por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. Los dolores de parto son de las mujeres, ¿no? Pero este hombre decía, yo por ustedes sufro dolores de parto hasta que Cristo nazca en sus corazones. Esos dolores de parto son la angustia de un padre espiritual para que la persona tome la decisión de seguir a Cristo y de dejar de vacilar. Amén. Yo digo, bueno, cuando uno encuentra un verdadero hombre de Dios, se da cuenta de que eso está ahí. Una persona que ora por usted, que está pendiente de usted, que lo anima, lo levanta, lo redarguye a través de la palabra. Eso es el amor de Dios. Amén. De esa manera quiere renovarnos Dios a nosotros, ¿no? Porque la Biblia dice que debemos ser de los del ministerio de la reconciliación. Amén. Pues cuando su mente es cambiada, usted está reconciliado con Dios. Pero va a ser una persona que Dios va a usar para reconciliar a la gente con Él. Amén. La palabra de Dios dice que Dios reconcilió consigo mismo al mundo a través de Jesucristo. Pero los grandes hombres de Dios, ¿qué es lo que hacen? Ir a predicar a Jesús. Lo que me gusta de la palabra es que Dios presenta, en todos los hombres que usan, presenta un antes y un después, ¿no?
Exactamente, como eran antes, y a través de la renovación de vivir una vida agradable a Dios, ya presenta un hombre diferente después. Y hombres que marcaron la pauta, hombres que hicieron grandes diferencias, ¿no? Si usted lee Hebreos, se da cuenta que ellos son los que están en la nube de testigos. Amén. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Entonces yo quiero como estimularlos a que busquemos a Dios más profundamente, a través de la palabra. Y cuando uno se dedica mucho a leer la palabra, a veces trata como el intelecto trata como de meter la mano ahí, ¿no? Pero la palabra tiene que ir acompañada de la oración. Que Dios le diga, uy, si aquí está Cristo. Uy, en el Antiguo Testamento salió el Señor Jesucristo, se profetizó de Él. Ahorita estaba escuchando esa canción y Dios traía a mi pensamiento de que todos los reinos pasaron, los grandes imperios pasaron. Yo estaba estudiando lo de Babilonia y estaban los asirios, los sumerios, los asirios, los babilonios, los egipcios, civilizaciones que pasaron todas. Y me traía a mi corazón la palabra que dice para Daniel, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y se soñó que había una estatua grande y en la cúspide de esa estatua estaba él, ¿no? Obviamente él no entendió el sueño, pero esa fue la interpretación que Dios le dio a través de Daniel. Y decía que cada sección de la estatua tenía una representación, ¿no? En un material. Entonces ya Daniel va a explicar el sueño y dice, bueno, en la cabeza de oro eres tú, Nabucodonosor, que Dios te puso como rey de reyes. Comienzan a describir imperios diferentes en cada área del cuerpo, representada por un mineral. Entonces dice que estaba la estatua en pie y fue cortada una roca, no con mano, la cual vino rodando y le pegó a la estatua en el talón. Los que han leído la historia pueden comprender eso. Entonces él da la explicación. La roca es Cristo que vino y destruyó esa estatua que representaban unos imperios muy grandes. Y después dice la palabra que esa roca se hizo un monte muy grande. ¿Y de qué habla la palabra? De Cristo. Está hablando de que Cristo es el Rey de Reyes, el que gobierna sobre todo imperio. Amén. Aunque estos gobiernos espirituales siguen revolviéndose y engañando a la gente, va a haber un momento donde esto se va a acabar. Amén. De hecho, para que reciba a Cristo, estas cosas se van acabando. Así usted va y dice, como un buñuelo y una natilla, hermano, su espíritu está escondido, no celebrando la fiesta y haciéndole agasajo a la carne y al demonio. Porque esos son cultos que se hacen, ¿no? Pero nuestro culto está aquí. Y mire tan bonito este culto de hoy, la adoración estuvo muy linda. Amén. Yo sentí la presencia de Dios. Esas cosas son las que Dios quiere renovar. Amén. Dios nos quiere invitar a que estemos de pie. Y agradezcamos a Dios por esto. Amén. Algunas veces uno piensa, uy, pero es que ya no tengo amigos, yo ya no voy a fiestas, nadie me invita, nadie me llama. Cuando suena el celular es la alarma que puse para finalizar algo. Hermano, Dios lo escogió a usted. Y Dios lo tiene reservado para cosas muy lindas. ¿Amén? Si usted lee la palabra en todos lados, se da cuenta de que Dios invita, Dios busca, Dios llama, Dios muestra la verdad. Antes de todas estas cosas, Dios ha dictaminado un juicio para todo el mundo, en todas las civilizaciones. Se coge la Biblia, la lee, en Génesis habla de juicios. En el Éxodo trae un juicio a Egipto que tenía esclavizado a su pueblo. Después entran a Canaán, también trae juicio sobre Canaán. Pero siempre Dios llama a su pueblo a que muestre quién es Dios, ¿no? Bueno, este es mi Dios, el que me sacó a mí de Egipto. Y todas las naciones escucharon lo que hizo Dios en Egipto. Dice la Biblia que Dios trajo espanto sobre las naciones. Entonces, a través de este movimiento de sacar a su pueblo de Egipto, Dios le iba a predicarlo a todas las personas. Yo soy el Dios de ellos. Incluso la palabra dice que cuando ellos subieron de Egipto, muchos extranjeros se unían al pueblo de Israel. En algunas ocasiones hicieron estrago, ¿no? Porque traían su influencia de
de querer las cosas del mundo. Hubo una ocasión donde dice que los extranjeros que subían con Israel de Egipto, dice que tuvieron un vivo deseo y alborotaron al pueblo de Israel a pedir carne. Pero a través de Israel, Dios iba predicándole a todas esas naciones. Bueno, la salvación la traigo yo, jóvenes. Si ustedes no se someten a mi salvación, va a venir juicio. Y si usted es un hombre que le gusta leer, una mujer que le gusta leer, se da cuenta que todas esas civilizaciones cayeron. Vino su tiempo donde tuvieron su esplendor, pero perecieron. ¿Amén? Y a través de toda la palabra, no solamente el Nuevo Testamento, Dios habla de eso. Va a venir un juicio. Por ahí en Isaías Dios hablaba de los juicios que iba a traer sobre Israel y sobre Judá. Pero hablaba de que el remanente, los que se conservaran ahí en Jerusalén, Dios los iba a restaurar. Iban a volver allá a la tierra. Iban a disfrutar de la bendición de la tierra. Eso habla de la salvación que Dios tiene para aquel remanente que en todo lugar busque a Dios. Pero también sigue hablando del juicio, ¿no? Del juicio a todas las naciones. Obviamente la palabra no dice, bueno, y Dios va a traer juicio a Colombia. Entonces es que si usted está relacionado con Dios, va a entender que cuando hablan de todas estas cosas, están hablando del plan que Dios tiene para con usted también. Amén. De pronto usted viene de descendencia judía o egipcia o árabe o española. Pero la palabra de Dios es para todos, ¿no? Para todo aquel que la quiera recibir. Y la palabra de Dios para el que no la quiera recibir, pues va a ser un juicio. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar un poquito. Bueno, amado Señor, gracias Dios te damos en esta mañana, Dios Santo, en esta tarde. Señor, porque tú nos recibes, papá, porque, Señor amado, tú has mostrado que tienes planes con nosotros, Señor precioso. La palabra dice que tienes planes de bendición, Señor amado, para alcanzar el fin que tú deseas para nosotros, papá. Y tú nos planteas planes, Señor amado, por ahí en Isaías dice, Señor, que dejemos el pecado, Señor amado, y estemos a cuentas contigo, papá. La palabra nos llama, Señor amado, a hacer las paces contigo, Señor, a reconciliarnos contigo, Señor. Tu palabra dice que, Señor amado, tú te reconciliaste con el mundo a través de Jesucristo, Señor amado. Te damos gracias, Rey, por tu sangre preciosa, Señor. Te damos gracias, Señor, por extender tus brazos, Señor. Por poner tu cuero, tu cuerpo, Señor amado, por poner, Señor amado, todo, Señor bendito. Tu palabra dice que, Señor amado, el Padre te mandó, Señor, y tú le obedeciste, Señor. Y que tú pusiste tu vida, Señor. Nadie te la quita, dice Juan, Señor. Sino que tú de ti mismo la pusiste, Señor amado. Yo te doy gracias por eso, papá. Y te pido que nos renueves, Señor. Como lo dice tu palabra, Señor. Nos estás llamando a una renovación de nuestro entendimiento, Señor amado. Aquí hemos juzgado las cosas según nuestra mente carnal y humana, Señor. Pero tu palabra dice que tú no juzgabas, Señor, según lo que escuchabas, Señor. Sino que tu juicio era con justicia y con verdad, Señor. Hoy te pido, Señor, renuévanos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Esta palabra dice que no nos conformemos a este siglo, Señor amado, que es perverso, que es malo, Señor. Un siglo, Señor, una generación, Señor, que se complace, Señor, y se excusa, Señor amado, a través de nombrarte a ti, Señor amado, a través de invocar tu sangre, pero no hay cambio, Señor. No hay renovación de entendimiento, no hay un cambio de actitud, Señor, no hay un cambio de conducta, papá. Ayúdanos a nosotros, Señor, a sumergirnos en tu río de verdad, Señor, en tu río de gloria, Señor, a pagar el precio, Señor amado, por lo que tú quieres darnos, Señor amado. Tú mismo nos dices ejemplo, Señor amado, del precio tan costoso para ti que fue la salvación, Señor. Pero tú la diste con agrado, Señor Jesús. Tú diste tu salvación, Señor amado, con una intención impresionante, papá, porque tu palabra dice, Señor, que en la cruz tuviste el fruto de tu aflicción, Señor, y te gozaste, papá. Tuviste el fruto, Señor amado, de tu sacrificio, que es nuestra salvación, Señor. Las vidas, Señor amado, sometidas a ti, Señor. La salvación de nuestros familiares, papá. La salvación nuestra, Señor, de ese horno de fuego, Señor amado. De ese sitio de castigo, Señor amado. Nos ha sacado, Señor.
y nos has llamado, Señor amado, a ser hijos tuyos, Señor, a ser renovados, Señor, a tener el entendimiento tuyo, Señor amado, la obediencia tuya, Señor, el objetivo tuyo, Señor Jesús, quiere agradar al Padre todo el tiempo, papá, darle placer al Padre, Señor amado, y traer bendición, papá, a rescatar, Señor, a los que se habían perdido, Señor, a orar por el dolido, por el afligido, Señor, a traer libertad, Señor, al cautivo. Ese es tu corazón, Señor amado. Yo te pido que nos lo reveles más y más, Señor amado. Amén. Más y más, Señor, más profundamente tu plan, Señor, más profundamente tu misericordia, Señor, tu amor por cada uno de nosotros, Dios. Trae la revelación, Señor amado, de tu verdad, Señor, la revelación de tu Espíritu, Señor amado, a través de nuestro diario vivir, Señor, que escojamos lo bueno, Señor amado, que escojamos pasar tiempo contigo, Señor, que escojamos, Señor amado, ser transformados en tus manos, Señor, ser reprendidos en tus manos también, Señor, si es necesario, así como el rey David lo hizo en algún momento, Señor, que tú le presentaste varias opciones, Señor, y él dijo, no, yo prefiero caer en las manos de mi Dios, porque yo sé que Él es un Dios de misericordia, Señor. Amén. Papá, permítenos tener más tiempo contigo, Señor, para que esta forma de pensar nuestra, Señor, sea transformada, para que venga la mente de Cristo, Señor, para que, como dijo el apóstol Pablo, seamos, Señor, de los que piensan en lo bueno, en lo que es agradable, en lo que es de buen nombre, papá. Señor, bendice a tu iglesia, Dios Santo, y te pido, Señor, ministra tu gloria, Señor amado, en medio de nosotros, Señor, los que necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior, Señor, los que necesitamos ser consolados, Señor, recibir el consuelo tuyo, Espíritu de Dios, ser abrazados, Señor amado, los que necesitamos ser instruidos, Señor, en toda cosa buena, Señor, los que necesitamos, Señor amado, inteligencia, sabiduría, Señor amado, espíritu de oración, Señor amado. Tú has convocado, Señor amado, a tu iglesia a venir a interceder, Señor amado, no solo en las casas, Señor amado, sino también aquí en este lugar. Amén. A los que anhelan tu presencia, danos más, Señor, danos más, papá, que no se limite, Señor amado. Tu palabra dice que tú nos has dado el espíritu por medida, Señor, sino que lo has dado abundantemente, Señor, y también instas, Señor amado, a tu pueblo a pedir el Espíritu Santo, Señor, a pedirlo, a rogar por él, Señor. Sabemos, Señor amado, y entendemos que la forma más segura, Señor, más eficaz, y la única forma de acercarnos a ti, Señor amado, es a través de Jesucristo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que no solamente la humanidad te celebre el nacimiento, Señor, sino la muerte tuya, Señor amado, que es donde tú nos diste libertad, Señor amado, es donde tú pagaste, Señor. La palabra dice que tú colgaste el acta de Creta que nos era contraria, Señor amado, y el que no celebra tu muerte y tu resurrección, Señor, queda con esa acta de decretos ahí vigente, Señor, queda siendo esclavo, Señor. La palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, Señor. Hoy queremos estar en esa libertad, Señor amado, que tú nos das. Queremos estar en la libertad, Señor, de entrar al trono de la gracia, Señor, de entrar a la presencia de Dios, Señor amado, a través de Jesucristo, Señor amado, de entrar a tu gloria, precioso Dios. Hoy te bendecimos, Señor amado, y te glorificamos, Señor precioso, porque tú has sido bueno, papá, porque tú tienes, Señor amado, lo mejor para tus hijos, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, muévete, precioso Dios, muévete, precioso Señor, en nuestras vidas, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor, muévete en nuestras vidas, papá. Queremos adorarte, precioso Dios, porque tú eres digno, Señor, de la gloria, Dios, digno de la alabanza, Señor precioso. Amén, Señor, amén, precioso Dios. Solo quiero ver
de tu sangre, Señor amado, bendito Dios. Solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú. Me escondí de su presencia.
Señor amado, dice esta canción, que no hay nadie como tú, Señor amado. Y te bendecimos, Señor amado, y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por este día, precioso Dios, porque es un día donde mucha gente está arrepintiéndose de lo que hizo, pero nosotros no, Señor amado. Nosotros disfrutamos de tu presencia, Señor amado, y te adoramos, Señor. Y nos vamos a nuestras casas contentos, Señor amado, porque tú tienes planes maravillosos para nosotros, papá. Porque tu Espíritu nos toca y nos trae alegría, Señor amado. Te bendecimos, Señor amado, y te honramos, Señor, y te damos gracias, papá. Te bendecimos, Señor amado, con los diezmos, con las ofrendas del precioso, que es un acto de reconocimiento a tu gran obra, Señor, a tu gran intercesión, Señor, bendito por nosotros, al acto maravilloso de dar tu vida por nosotros, Señor. Y no solo de dar tu vida, Señor, sino de llevar tu sangre, Señor amado, allá arriba del propiciatorio, Señor, al cielo mismo, Señor, y mostrar tus marcas por nosotros, papá. Te bendecimos y te honramos, Señor, con diezmos, con ofrendas, Señor amado, con todo lo que tú envías, Señor amado, como una orden, Señor, como una oportunidad para glorificar tu nombre, Señor. También oramos, papá, y pedimos que nos guardes, Señor amado, en estos días que vienen, Señor. Amén. En esta semana que nos ayudes a mantener en tu presencia, Señor, a proseguir, Señor amado, en la santificación, Señor, en el conocimiento de tu palabra, en la intercesión, Señor amado, que nos gocemos, Señor amado, contigo, papá, y que cuando entremos a ese lugar secreto, Señor, tu presencia esté ahí, papá, para recibirnos, Señor. Tu presencia esté ahí para abrazarnos, Señor amado. Tu presencia esté ahí, Señor amado, para revelarnos tus secretos, Señor, para disfrutar de una conversación contigo todo el tiempo, Señor. Te bendecimos y te amamos, papá, en el nombre de Jesús. Bendecimos los lugares de reunión, Señor amado. Te pido que nos provea de todas las cosas, Señor amado, abundantemente, como dice tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor amado, y te damos un aplauso, Rey, porque tú eres digno. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Dios bendiga a todos los que se conectan también después a ver estos cultos en diferido. Amén. Dios los bendiga y nos encontramos en el próximo culto.